Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo contenta para hablar de esta película, aunque no tanto como con Devuélvemela. Y es que, como ya sabéis, estamos teniendo un verano de cine de terror muy interesante y eso a mí pues me hace feliz. Aunque no sé si a esta la calificaría como terror como tal. Una película muy esperada desde hace meses, una película de la que ya se estaba hablando mucho desde antes de su estreno, de la que se está hablando mucho en este preciso momento, ya que parece ser que no ha resultado ser para todos eso que se nos ha vendido de la mejor película de terror del año. Otra mejor película de terror del año más. Y es que a lo mejor se nos ha vendido algo que no es, y eso ha generado cierta controversia, y no el recibimiento popular que se esperaba. Hoy vamos a hablar de Weapons. Un tráiler muy interesante que le hace justicia a la película, un director que conocemos y que hará que muchos vayamos al cine por su nombre, una película que consolida la posición del director como una de las voces más singulares del terror contemporáneo, una historia contada de un modo ambicioso, arriesgado y con una estructura discontinua. Una película que más que terror es suspense, de género ambiguo y cambiante, pues con pinceladas incluso de comedia negra, que pasará por temas como el miedo, la pérdida y el peso de culpa como motores de descomposición social y emocional. Todo esto es Weapons y el efecto que está causando en los espectadores es de lo más variopinto e interesante. Y creo que por ello la película está realizada con inteligencia y merece la pena darle una oportunidad y charlar un tiempo sobre ella, pues su director ha jugado de un modo que ha jugado pues bueno, como ha querido con nosotros, y eso, según cómo hayamos recibido su propuesta, nos ha contentado más a unos que a otros. La película está dirigida, pues como muchos ya sabéis, por Zach Cregger, actor, escritor, productor y director de cine estadounidense, que muchos lo conocemos y estamos aquí no solo por haber escrito, sino también por haber dirigido la película de Barbarian del año 2022, una película que fue un pelotazo, aunque sí que es verdad que para muchos el pelotazo fue su primera parte, sus primeros 40-45 minutos. Recordamos con ese Bill Skarsgård y esa Georgina Campbell, que coinciden en una casa pues que ambos han reservado por Airbnb en las mismas fechas, supuestamente por error, y finalmente pues bueno, deciden compartir el alojamiento hasta que se solucione el problema, y el problema es que pues a partir de esa noche empiezan a pasar cositas. Una película que, como digo, creo que de un modo u otro a muchos genéricamente nos contentó. Y aquí, con Weapons, Zach Cregger nos trae una película con su sello, pero que cuando crees haber entendido por dónde va, te lleva por otro lado. Y luego por otro, y luego por otro, y luego por otro, pasando, como digo, por varios géneros distintos de cine, dejando espacio para el desconcierto, la incomodidad, la rareza y sobre todo el riesgo. En el reparto contamos con Julia Garner, para mí maravillosa, creo que está maravillosa, haciendo de esa profesora, en donde la historia comienza poniéndola como el punto de mira. Y es una actriz que a mí sí que me convence en este papel. Creo que el género de terror, el género de suspense le sienta muy bien a esta chica, pero que bueno, por lo que estoy leyendo, a muchas personas no les gusta. Pero bueno, yo la he visto bastante correcta y creo que aunque la película comience centrándose en ella, no es una película que tenga un protagonista como tal. Creo que todos los personajes tienen su tiempo por igual. Así que si no os gusta esta chica, pues bueno, no os preocupéis, porque hay mucho más tiempo para el resto del reparto, con el cual, por cierto, vamos a seguir. Tenemos también a Josh Brolin, un actor mítico desde los Goonies en el año 1985 hasta la fecha, que interpretará al padre de uno de los niños que han desaparecido y tendrá su espacio más de cara hacia el final de la película, que yo no sé si es gracias al guión o si es justo precisamente gracias a su presencia, cuando se siente pues que la película como espabila, despierta, se viene arriba y se eleva, pero por el motivo que sea, sucede cuando está él. Está también Alden Ehrenreich haciendo el papel de policía. Tenemos también a Benedict Wong, que es otro rostro conocido. Austin Abrams, que yo a este chico no lo conocía, pero bueno, es el yonki de la película. Que por cierto lo estoy viendo ahora mismo y es como Timothée Chalamet consumido por fentanilo, Que seguro que muchos que no lo habéis visto todavía, pues habéis oído o suena que salía un yonki. Bueno, pues
pues es este chico. Mencionar también a Cary Christopher, que bueno, es el único niño que queda en esa clase de la profesora, del personaje de Julia Garner. Y dentro de los personajes secundarios, pero ya no tan secundarios, mencionar a Amy Madigan, que tiene un personaje muy peculiar y excéntrico, que muchos la han comparado, ¿no? Que parece la madre del personaje de Nicolas Cage en Longlegs. Y aparecerá a mitad de película, de cara más bien hacia el final, y es uno de los personajes que más importancia tendrá la historia y que junto con Josh Brolin despertaremos un poco de ese momento, quizás un poco largo, donde la película cae un poco. ¿Y de qué trata Weapons? Bueno, pues la película nos presenta a un grupo de niños que son alumnos de una misma clase, los cuales, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora. A partir de este suceso, la pequeña ciudad donde viven se preguntará qué o quién está detrás de su desaparición. Vale, la presentación es buenísima, se insinúa misteriosa, las imágenes lucen tenebrosas, se puede intuir incluso terrorífica, son cosas que, vale, nuestra atención la tiene. Y a mí os puedo asegurar que personalmente sí que me ha gustado. Me ha gustado bastante, de hecho. Pero bueno, tampoco es una película con la que a mí me haya estallado la cabeza. Tiene cosas típicas, pero sí que es verdad que, bueno, también tiene muchas cosas originales. Zack Cregger se la ha jugado mucho rompiendo con los esquemas de terror y hay cosas pues, que salen muy bien y hay otras pues que no lo salen tanto. Sí que es cierto que el director juega muy pero que muy bien a tensar y a soltar la cuerda cuando él quiere y como él quiere. A hacer con la película lo que realmente le da la gana. Y que los espectadores pasemos con ello por varios estados que van pues desde la tensión hasta la risa. Y como digo, las peculiaridades de esta película son esas cosas pues que bueno, pues para algunos, como en mi caso, va a ser algo positivo. Lo vamos a encontrar original, nos va a resultar algo innovador, inteligente, efectivo, pero bueno, en cambio, pues para otros, esas mismas cosas van a resultar tediosas, van a resultar innecesarias o directamente van a ser factores que les han sacado totalmente de la película. Yo, a pesar de que estoy en el lado de las personas a las que sí que les ha gustado Weapons, a pesar de sus muchos fallos, voy a intentar ser neutral en esta crítica, voy a intentar posicionarme en el centro, más bien pues para exponer, las cosas buenas y las cosas malas que tiene por igual. Y tratar de comprender por qué esas mismas cosas a unos nos parecen maravillosas y a otros pues les resultan tediosas e innecesarias. Una de las cosas más peculiares de esta película, que más llama la atención y que creo que es uno de los factores principales que más divide en cuanto a la recepción, en cuanto a la opinión, en cuanto al gusto, es su modo de contar la historia. Es esa estructura atemporal narrada en dosis de 6 capítulos, los cuales van a tener como título el nombre de los personajes que aparecen en ella, que nos irán contando pues como a modo de una especie de fábula qué es lo que ha sucedido y qué es lo que hay detrás de todo el caso desde la perspectiva de cada uno de los personajes. Así la película pues te va a ir mostrando un mismo día, un mismo lugar, poco a poco, a fuego muy lento y desde distintos ojos. En algunos momentos va a haber escenarios en común con esos mismos personajes y en otros se irán desvelando sucesos nuevos que nos irán dirigiendo hacia su desenlace y hacia su resolución. A muchas personas esto es algo que les ha sacado. Hay quien considera que si se hubiera contado todo desde un mismo enfoque global, en un tiempo cronológico, todo lineal, pues probablemente hubiera sido más efectivo y menos repetitivo. Porque sí que es cierto que hay un punto en la película donde, lo reconozco, se hace pesada. Además, no olvidemos que dura algo más de 2 horas. Y creo que esto, el tema de la duración, es algo que se siente en ella. Pero para otros, esta estructuración en capítulos nos ha funcionado perfectamente, porque hemos encontrado un modo original de narrar lo mismo desde diferentes puntos, desde diferentes personajes, con diferentes enfoques, y el ver en varios capítulos una misma situación desde otro ángulo, desde otros ojos, desde otra persona, pues es algo que nos ha generado más expectación y más ganas de saber qué es lo que pasa. Esa dosificación en capítulos que van avanzando poco a poco hacia su resolución nos ha resultado un factor positivo a la hora de generar misterio y tensión. A mí sí que me ha funcionado y creo que al menos los primeros minutos
lo cuece muy bien, se genera muy bien ese misterio que la película busca, aunque sí que es verdad que hay un punto donde ya llevamos muchos minutos y sentimos que estamos viendo lo mismo y nada, y estamos esperando ese momento de, bueno, a ver qué pasa. Algo que ha generado controversia y de lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que se nos ha vendido como una película de terror. Y realmente, aunque tenga ingredientes del género, aunque tiene esos sustos típicos, aunque tiene ciertos planos que sí que pueden ser un poco terroríficos y se nos muestra alguna que otra pincelada de ello, porque el tema sí que es verdad que se toca, yo no lo considero como una película de terror como tal, sino más bien es una película de terror de suspense dentro de un ambiente misterioso y con un punto de terror en parte real, en parte también un poco ficticio. Ficticio en el sentido de que se muestran temas, vamos a decir, paranormales. No quiero decir la palabra como tal, porque si hablo del tema dentro del terror, de lo que trata la película, os voy a fastidiar el final. Aunque sí que es verdad que hay cierto símbolo en la película que, si sabemos lo que significa, creo que ya nos están diciendo un poco qué es lo que ha pasado con esos niños, qué es lo que me ha pasado a mí, pero bueno, no vamos a hablar ahora de esto. Y que bueno, también es una película que por varias cosas acaba siendo una comedia negra, que también pasa por varios géneros y por momentos no sabemos muy bien qué es lo que estamos viendo, y la película se siente algo extraña. Es buscado, sí, pero la sensación de rareza que tú sientes por dentro en muchos momentos, no sé si llega a ser algo que contente. Para mí esto sí que es algo negativo de la película, es un tema con el que se me ha caído bastante. A ver, tampoco me la voy a cargar ni mucho menos, pero sí que me ha dejado un poco, porque sí que me ha sacado un poco, no me ha sacado del todo ni mucho menos, porque el interés seguía ahí, pero me ha descolocado y me ha mosqueado porque, a ver, yo iba a ver cine de terror, y aunque sí que tenga su toque en varios momentos, a rasgos generales no es terror. Es como si tú vas a ver una película de acción y en esa película de acción hay un par de chistes o hay un par de escenas que son divertidas y ya la catalogamos como comedia. No es comedia, es cine de acción igualmente. Pues aquí pasa algo parecido, es que es cine de suspense con toques de terror y de otros más géneros. Yo entiendo perfectamente que es a lo que quiere jugar el director. Entiendo que mueve sus hilos con conciencia de ello, pero para mí ese riesgo es demasiado riesgo y no les sale bien del todo. Y aunque trate de jugar a confundir y a desconcertar al espectador para crear un fuerte impacto sobre él, que creedme que lo causa, arriesga de tal manera que esa confusión hace que nos salgamos de la película en ciertos momentos y nos salgamos de paso de ese juego que nos propone. Hay otro problema, y es que la película tiene un gran problema en cuanto a su duración y en cuanto, más que la duración, al ritmo, a lo que se hace con esa duración. Creo que 2 horas es una duración excesiva, pero no porque sea mucho tiempo, sino por lo menos lo que nos están contando en la película. Como he dicho, la película se divide en capítulos. Creo que el primero es interesante, ya que es como una introducción a lo que ha pasado, a lo que puede pasar, a más o menos cómo se va a estructurar la película, pero después del segundo capítulo, y al ver que esto pues se repite y se repite y se vuelve a repetir, la película sí que es cierto que se siente bastante monótona y repetitiva por momentos. Y hace que haya un punto que digas, ostras, qué lenta, porque estamos esperando a que empiece ese terror que nos han vendido, a que empiecen a darnos pistas para saber qué es lo que ha pasado con los niños, y no llegan. Y no llega. Es que a la película le cuesta más de 1 hora arrancar y creo que eso es un gran problema. Es que es demasiado tiempo y por muy atento que estés y por mucho que te esté gustando lo que estás viendo, estás esperando que pase algo, y es que los espectadores, muchos, van a desconectar por completo. Y es que es normal, no ha sido mi caso, pero es que sí que es verdad que se hace pesada en cierto punto. Ahora bien, en el momento en el que llega el 4.º capítulo, el capítulo del policía, y conocemos sobre todo al personaje de Gladys, el de Amy Madigan, la película despierta, se eleva por completo, tiene todo nuestro interés, porque es como, venga ya bien, por fin. Y encima lo que estamos viendo, si me lo permitís, es cojonudo.
da un giro muy atrevido y va a justificar, de verdad, por lo menos para mí, va a justificar toda esa espera y nos va a valer la pena haber estado tanto tiempo con esa intriga. Porque ese giro de guión, ese cambio de género por momentos, esa sorpresa que ninguno imaginábamos, es muy potente. Es además por momentos divertida y hace que nuestro tiempo y que nuestra entrada hayan valido la pena. Habrá quien piense lo típico de, pues bueno, ¿tanto tiempo para esto? No lo comparto, pero es una reacción perfectamente normal. Y esto es, como digo, según cómo cojas y recibas toda la personalidad del director, todo lo que ha hecho él en su composición, que hará que conectes o no con ella. Si algo sostiene esta película, además de sus maravillosas interpretaciones, es sobre todo su atmósfera. Visualmente, la película tiene muchísimo poderío, tiene muchísimo poder. Se nota que está rodada con mucho detenimiento, con mucho conocimiento, ya que en cada plano se respira amenaza, continuamente. Cada esquina parece que está escondiendo algo. Y la sensación de paranoia de que alguien está observando se vuelve tan opresiva como hipnótica. En este aspecto la película sí que es verdad que sabe muy bien mantenerte atento, porque sabe muy bien crear ese ambiente de misterio y sabe generar interés en lo que sucede o en lo que puede o estamos creyendo que puede suceder. Y además lo hace sin necesidad de efectismos. Cada escena transmite la sensación de que algo terrible está a punto de pasar. Y a veces pasa, a veces no. Otras cuando pasa no es como esperabas, o sí, es peor o es mejor, según cómo se mire. Como es de esperar, dentro de todo esto, si nos ponemos a pensar y a investigar junto a lo que nos presentan, como si también estuviéramos dentro del meollo, vamos a ver que, pues bueno, a pesar de que el guión es tremendamente ambicioso y rompedor, pues no todo encaja y hay algún que otro agujero en él, especialmente en el final. Hay una cosa que no puedo decir por spoilers, que dices, pero esto porque en este caso es así y en este no. Aunque sí que es cierto que esto en concreto, más que un agujero de guión como tal, puede ser la carencia de explicación que nos podría haber dado la película, que de hecho creo que demanda en varios momentos la película, en ciertos momentos clave. La película opta en la mayoría del tiempo en insinuar más que en mostrar, más que en explicar, y en lugar de llevarte de la mano la cabrona es que te tira al vacío. Y es así como está jugando contigo. No solo por todos los cambios por los que va pasando, sino también emocionalmente. Porque cuando no estás tenso, estás incómodo. Cuando no estás incómodo, estás confundido. Cuando no estás confundido, de repente te estás descojonando. Y esto es algo, lo de descojonarse en concreto, que caracteriza especialmente su final. En donde, por supuesto, no voy a entrar. Hay muchas cosas en donde no estoy entrando y de verdad que me encantaría, porque me gustaría hablar mucho tiempo de esta película. Porque esto es una crítica sin spoilers. Pero la película se va a caracterizar por un final muy chocante, que es absolutamente imposible que te deje indiferente. Y que resulta tan absurdo como brillante por ese momento clímax que equilibra todo lo anterior, todo lo que hemos visto, equilibra lo que viene siendo toda la película y todo lo que hemos ansiado por llegar hasta aquí anteriormente. Es un final tan sublime como un mamarracho, la lolada, ¿no?, que dicen, y que por curioso que resulte, aunque no resuelva precisamente todos los enigmas, que esto es algo que se me ha quedado ahí un poco a medio gas, pero bueno, es que no pasa nada, porque es que es un final que justifica totalmente todo lo planteado. Así que yo a Weapons la voy a dejar en un 7,5, lo he estado pensando mucho, pero así lo he sentido, así lo he reposado, la voy a dejar en un 7,5 porque sí que es cierto que, a ver, no es una película perfecta, pero es una película buena, que tiene ciertos fallos, pero que a mí personalmente sí que me ha funcionado. Sí que me ha conquistado, de hecho, cómo está narrada, cómo está construida, todo eso de los capítulos, y es algo que a mí sí que le da más valor a la película, sí que es algo que me ayuda a sentir mejor ese suspense, esa intriga, el estar ahí pensando qué es lo que va a pasar, qué ha pasado con estos niños. Creo que es una película muy inteligente, muy perversa y sobre todo muy gamberra de cara a su final. Creo que, aunque no sea un desenlace del agrado de todos y que no todas las piezas encajan, sabe crear un buen impacto global, sabe cerrar de una manera diferente. Y que ver cine de suspense con cierto toque de terror incómodo y con sorna de regalo, todo se ha dicho, es algo bastante atípico y que se agradece pues para salir de lo monótono y sobre todo de lo común. Y a la pregunta que muchos se están haciendo,
¿Me ha gustado más Weapons o me ha gustado más Barbarian? ¿Cuál es mejor? Pues mira, creo que mi respuesta más honesta, y de hecho me atrevo a decir con toda la osadía que es la correcta, es que la primera parte de Barbarian es superior a Weapons, pero Weapons es superior a todo lo que viene siendo el conjunto de Barbarian. Así que con esto, yo creo que me habéis entendido, queda todo dicho. Recomiendo verla, tanto si te gusta el cine de terror como si no, porque ya os digo que no es terror puro, que posee además un poco de muchos géneros y que es una película que nos puede sacar un buen rato de nuestro día a día para hacernos jugar con lo que el director nos propone, que es que además yo os digo que es algo bastante inteligente e interesante. Si la habéis visto ya, dejadme en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado o no, si os ha cabreado, si os ha flipado, si pensáis que este director se ha fumado un porro del tamaño de un tronco de sauce llorón. Lo que sea, yo estaré encantada de leeros y de responder pues a todo lo que pueda y llegue. Os mando un besazo enorme y nos vemos pronto hablando, madre mía cómo estoy, hablando de otras pelis. Un besote. Chao. Aquí es donde realmente empieza la historia.